A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Bueno, y la cita de letras de esta semana nos encuentra en comunicación con Santiago Liach. Santiago es coordinador de talleres de escritura creativa, es editor y traductor, autor de varios libros de poemas, y es un placer para nosotros darte la bienvenida a esta columna de letras, Santiago. Y nuestra primera pregunta es, ¿cómo descubriste o cuándo descubriste en tu vida que te gustaba escribir? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elisa? Bueno, mira, fue de muy chico, casi diría de niño, en algún concurso literario en el colegio. Yo siempre digo que retrospectivamente tuvo que ver con, quizá te diría, cierta dificultad para hablar, o sea, cierta timidez, cierto retraimiento, y descubrí ahí en la escritura una especie de posibilidad de poder expresar lo que sentía con un poco más de demora, ¿no? Yo por eso la escritura la relaciono a veces con la demora, con una especie de lentitud para procesar que después, te permite hacerlo finalmente, ¿no? Ahora, vos coordinás talleres de escritura creativa. ¿Qué vendría a ser para alguien que nunca, que no sabe lo que es un taller de escritura? Describime cómo sería un taller. Bueno, básicamente son 10 personas aproximadamente que se juntan en ronda y leen lo que han escrito en su casa, lo traen y se comenta. Esa es la experiencia básica, que en el fondo, te diría, es una experiencia casi paleolítica, ¿no? La de hombres y mujeres reunidos junto al fuego contando una historia, ¿no? En el curso de un taller, lo que se da habitualmente, bueno, como en otras actividades, es una cuestión grupal que al ver lo que hacen otros, eso te puede inspirar, te puede ayudar. Al mismo tiempo, mucho de esto tiene que ver con, sacar esas cosas que uno tiene adentro, que a veces por ahí no se anima a contar, o que ni siquiera sabe que quiere contar, digamos, ¿no? Entonces, también a través del hábito, que el taller ayuda un poco, ¿viste? Tenés que venir toda la semana, tenés que obligarte a escribir algo, y así van surgiendo los textos, ¿no? ¿Y hace cuánto que empezaste? Hay otra parte que, también yo voy guiando un poco, voy tirando autores o textos que también pueden ayudar, ¿no? Claro. ¿Y hace cuánto que empezaste con esto? Mira, hace 20 años, tengo 45, así un poquito menos, creo que a los 26, 27 ya me mandé de manera bastante audaz. Siempre cuento que el primer taller que di lo daba con mi mujer en ese entonces y éramos 2 profesores y 2 alumnos, que para colmo eran un chico y una chica que se pusieron de novio. Pero bueno, así empezó la cosa. Casi que terapia de parejas. Sí. Y me imagino que debe tener mucho que ver, en tu experiencia de estos 20 años, ¿siempre el grupo que por circunstancia aterrizó en un taller particular, siempre como que enganchó? Bueno, por supuesto hay de todo, ¿viste? Hay gente que viene, prueba, no sabe bien. En general la mayoría de la gente hoy, te diría, que viene, no sabe a qué viene, alguien se lo recomendó, o tiene esa inquietud de escribir, pero nunca supo bien cómo ni hacerlo. Uh-huh. Hay gente que viene, prueba, por ahí dura un tiempito, pero la mayoría se queda bastante y sí, yo un poco he aprendido eso, viste, que tiene que ver con la coordinación de grupos, que es que siempre con cierta paciencia el grupo se va armando, ¿no? Claro. Esa es parte interesante del tema, que de repente te encontrás con un montón de gente distinta con la que compartís una inquietud y en general se da una cosa bastante fuerte de compartir esa experiencia, ¿no? Porque como te digo, yo cada vez también he ido descubriendo más
que esto tiene que ver con lo emocional, con la expresión de emociones. Si querés, antes, cuando era más joven, yo lo entendía más como una cuestión intelectual o formal, de tener ciertas capacidades técnicas, digamos, ¿no? Y hoy en día cada vez más me doy cuenta que tiene que ver con el procesamiento de emociones, ¿no? Que vos podés hacerlo, expresarlo a través de un poema, de una ficción, de algo que no sea ficción, etcétera. Hola Santiago, mi nombre es Ángeles Sanz, y te quería preguntar qué se necesita o qué es lo fundamental o lo necesario para poder escribir. Bueno, ¿qué tal, Ángeles? Mira, te diría, hace 20 años te habría dicho papel y lápiz. Como cualquier otra actividad, es una cuestión de hábito, como dije antes, ¿no? Para escribir hay que escribir, digamos. Y en general, también, es un proceso en el que uno va descubriendo lo que quiere o lo que puede escribir. Y una de las cosas que hay que hacer, parte de este proceso muchas veces, es como desarmarse de las ideas previas que tiene respecto de la literatura, ¿viste? A veces se la entiende como algo muy solemne, muy lejano, o que uno no puede hacer, y ves todos los libros y decís, no, yo estoy muy lejos de estos genios, pero justamente el proceso es, primero, perderle un poco el respeto a estos supuestos genios y entenderlo. Yo, muy a la manera de Borges, diría que la biblioteca es una especie de parque de diversiones que uno puede usar para divertirse, digamos, ¿no? Para hacer lo que quiera. Y después lo otro que hay que entender es que es descubrir algo que uno ya tiene, que son las propias palabras, ¿viste? En gran medida el proceso es ese, porque uno a veces, sin quererlo, al principio escribe con palabras prestadas, usa palabras como demasiado prestigiosas, o se pone un poco el cassette. Y la idea es justamente sacarse ese cassette, ¿no? Ahora, este intercambio, como decías vos, paleolítico entre hombres y mujeres que se escuchan las historias propias, vos en la descripción que hay ahí en tu blog decís que es parte de la gracia esta disposición para leer y para escuchar, ¿no? Como que ese intercambio, me imagino que debe enriquecer la escritura y el momento de ponerlo en común. Pero es también compartir algo muy personal, ¿no? O sea, por ahí quien es tímido le debe costar la parte esta de exposición frente a los demás. Sí, totalmente. Mirá, yo también creo que toda enseñanza viene de la propia experiencia, por eso pongo mucho énfasis y tengo muy claro esto que te conté al principio, de que en mi caso también toda esta experiencia literaria viene de la timidez, te diría así nomás, ¿no? De la dificultad para expresarse, no de la habilidad para expresarse, ¿no? Y sin duda, sí. De hecho, últimamente, yo ya la primera vez les digo que vengan con un texto, pero últimamente estoy pensando en ya eso, suprimirlo, porque en efecto, venir por primera vez a un lugar con desconocidos, a leer algo, me imagino ya que debe ser algo difícil. Por eso siempre hay una cuestión de tiempo también, ¿no? Que se va dando, y te diría que sí, como mínimo la mitad tiene esta característica de cierta dificultad, pero que de a poco se va subsanando, digamos, ¿no? Justamente me parece que la distancia que tiene la escritura, el hecho de que vos lo puedas pensar un poco, de que no es una cosa súper espontánea, sino que ya la llevas escrito, es lo que te permite a veces encontrar esas palabras con más tiempo, ¿no? Claro. Ahora, ¿la escritura siempre es autobiográfica, en alguna medida? Yo creo que sí. Es toda una discusión. En los últimos años se habla de la literatura del yo, ¿no? Como algunos la critican, como diciendo, ¿a qué me importa a mí si vos hoy te despertaste, te tomaste un café con leche y te tomaste el colectivo, ¿no? Ahora, yo digo, un poco, primero creo que se dice a veces que esta literatura autobiográfica ya está, por ejemplo, en San Agustín. Las confesiones de San Agustín no son otra cosa que una especie
de narración de la propia experiencia, ¿no? Y también en un montón de textos clásicos, te diría. Y yo respondo, ¿cuál es el interés? Bueno, uno se identifica con las experiencias del ser humano, cualesquiera sean, ¿no? Con la experiencia, no sé, del amor, de la muerte, de la enfermedad, del trabajo, bueno, de las distintas cosas que hace y siente el ser humano. Creo que lo más fácil es escribir de lo que uno conoce. Por supuesto que hay otros que lo hacen a través de la imaginación y, no sé, pueden hacer una novela de ciencia ficción o una novela fantástica, y por supuesto eso desde ya que es válido, desde ya que hay un montón de cosas interesantes en ese aspecto que no son estrictamente autobiográficas. Ahora bien, creo que hay una parte que incluso esos autores o escritores que escriben cosas que tienen que ver más con la imaginación colocan su propio sentimiento y sus propias emociones también, ¿no? Me parece que eso tarde o temprano tiene que estar. Yo creo que hay una parte en todo esto que tiene que ver con una decisión de cierta exposición, ¿no? ¿Con qué se identifica uno? Bueno, con esto que es ser humano, esta cosa misteriosa que es nuestra vida en esta tierra, ¿no? Claro. Lo que nos identifica son historias que hablen de eso, ¿no? De la inquietud, del misterio, de ese tipo de cosas. Y Santiago, me imagino que vos te nutrirás bastante de estos talleres. ¿Cómo manejás vos tu propia escritura? ¿Vos cómo es tu hábito escritor? O vos hablaste de que era un hábito y que, bueno, hablas de algo diario casi, ¿no? ¿Cómo es un día en tu vida? Sí. Bueno, normalmente tengo bastantes clases, quizás demasiadas, así que en un punto es un trabajo como cualquier otro, pero sí, me autoimpongo un poco la rutina de escribir también. Vivo también a diario esa experiencia de que la verdad es que por lo menos en mi caso, quizá hay otra gente que lo tiene mucho más profesionalizado y le sale. En mi caso cada vez es sentarme y tardo. Tardo en llegar a lo que quiero decir o hacer. También, hoy en día escribo 2 columnas o notas mensuales que son bastante personales y yo prácticamente puedo escribir lo que yo quiera. Y bueno, eso también me obliga, me pone algunos plazos, ¿no? Pero sí, normalmente escribo algunos días a la mañana, que son cuando no tengo clases, y otros días más entre el medio de las clases. ¿Y encontrás fuentes de inspiración entre la gente que va a tus talleres? Me imagino que sí. Sí, yo siempre los amenazo, les digo, algún día voy a contar todo. Sí, no, es increíble, la verdad, es increíble la cantidad de historias que hay, que a veces sí, vos decís, bueno, hay gente que no se anima, que incluso está esta cuestión, por supuesto, también que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿viste? No se trata de un sincericidio, ni de exponerse uno de una manera que sea perjudicial para uno, o tampoco de no tener cuidado por otras personas, digamos, ¿no? Creo que justamente ese es el secreto, un poco encontrar el equilibrio entre esta, necesidad de mostrar y de mostrarse, teniendo básicamente una actitud de compasión y empatía con uno mismo y con los otros, ¿no? Claro. Entonces, sí, hay muchas historias. Escribo. Bueno, gran parte de lo que yo escribo tiene que ver con con la experiencia propiamente de escribir, ¿no? Con las historias que veo. El otro día cayó una señora que dijo que era hija así dijo ella, de una mucama, y que se criaba en Dock Sud y en la isla Maciel, y contaba unas historias bastante terribles que había tenido ahí, y ella después a lo largo de su vida tuvo 2 carreras universitarias, hoy vive más holgadamente, ¿no? Y dijo, tenía 80 años, llegando ya a mis 80 años creo que la historia es el momento de escribir la novela de mi vida, ¿no? Y esas cosas para mí son conmovedoras, ¿no? Gente que viene así con una experiencia nutrida o interesante y viene a contar su historia. Qué bárbaro. Y leyendo un poco los títulos de los libros que has escrito vos, ¿tenés como algo con la historia que te interesa particularmente?
Sí, con la historia de la política. A veces un poco conflictivo, a veces, bueno, ya sabemos cómo es la política en este país, ¿no? Un lugar medio siempre difícil, ¿no? Pero sí, en gran medida por una cuestión familiar. Mi familia de origen la política siempre estuvo bastante presente. Hay como un interés por eso, ¿no? Por lo social. Creo que, bueno, a mí me es casi natural, ¿no? Bueno, uno camina por la calle y ve la variedad humana y también a lo largo de la historia ve todas las cosas que van pasando, y eso a mí naturalmente me despierta cierto interés, sí. Uh-huh. Además, si hay otra profesión que también depende de la palabra, es la del político, ¿no? Tanto escritores como políticos usamos mucho la palabra. Exactamente. Yo siempre también les digo a los alumnos que, bueno, la clave es que te crean, ¿viste? Que un lector te crea. Y incluso, digamos, para que te siga leyendo te tiene que creer, ¿no? Por eso, y un político en alguna medida es parecido, ¿no? Por lo menos en el aspecto más discursivo, la gente le tiene que creer, digamos, ¿no? Claro, tal cual. Tal cual. Bueno, la verdad... Por eso, bueno... Sí. No, que es más fácil creerle a un escritor que a un político, ¿no? Está bien. Está bueno cruzar esos ambientes, esos relatos, porque el tema de la credibilidad está contestado tanto a través de un lector como a través de un votante, ¿no? Así es. Qué interesante. La verdad es que estos talleres de escritura creativa suena algo muy atrayente, por lo menos se nota que han tenido como mucha aceptación entre la gente. ¿Cuánto tiempo dura promedio un taller? Depende de lo de la mañana, un poquito menos, pero entre 2:30 a 3 horas. Y algunos son semanales, en mi caso, otros quincenales. Clalo, pero quiero decir, ¿están todo el año? ¿Es todo el año que se junta el mismo grupo, o ellos te piden seguir durante unos meses? Sí, siempre hay cierta variación, pero casi todos los grupos tienen como una base de gente que está, incluso te diría, varios años. Crónicos. ¿Cómo? Mira, antes tenía decía, bueno, tanto tiempo no, pero qué sé yo, es como, viste, ir a jugar al tenis. Yo ahora juego al tenis desde hace un par de años, voy al profesor toda la semana, digamos. Claro. Es un poco así, ¿no? Está bien. Bueno, te agradecemos mucho por estar. Sí, es algo que en Argentina, que en Argentina es medio un fenómeno particular de Argentina, hay mucho taller de escritura. Ah, mira vos. Sí. Y también somos de las poblaciones que tenemos más psicólogos, así que tendrá alguna relación. Y hay algo con eso, sí, hay algo con eso, me parece. Por ahí se cruzan los datos. Bueno, Santiago, la verdad que muy agradable esta conversación en esta cita de letras distinta. Te agradecemos mucho por tu disponibilidad. Y bueno, quedamos en contacto para futuros encuentros. Bueno, mil gracias, Elisa. Saludos, Ángeles. Gracias a las dos. Adiós. Bueno, y así pasaba por nuestra cita de letras el coordinador de talleres de escritura creativa, editor, traductor y autor de varios libros, Santiago Oliach.